Hola, en el video de hoy día vamos a hablar de los Wushu sintéticos. Yo hice una comparación de las principales marcas de Wushu sintético que tenemos. Estas marcas tienen Wushu muy parecidos, con modelos muy parecidos, pero varía un poco el peso, varía un poco el precio también. Yo consideré los siguientes aspectos: precio, la calidad, el peso y su diseño. El Wushu ha ido creciendo de forma muy rápida debido a que la ciencia del deporte mejoró. Entonces los métodos de entrenamiento mejoraron, la alimentación mejoró, una serie de aspectos mejoraron, y dentro de esos aspectos que ayudan a que el Wushu tenga un nivel mejor que generaciones anteriores son también las armas que fueron diseñadas específicamente para la práctica de nuestro deporte. Entonces vamos a ver primero es la comparación del peso. El peso es un aspecto importante a la hora de elegir el arma. Obviamente un arma más pesada va a hacer que nuestro movimiento sea más lento. A la hora de entrenar tal vez podríamos elegir un arma un poco más pesada, que después cerca de la competición utilizamos nuestra arma de competición. Aprovecho de decir que muchas de las marcas tienen un Wushu de entrenamiento y un Wushu de competición. Y el Wushu de entrenamiento es más barato, un poco más pesado, y no son de color o no tienen un diseño muy bonito, pero cumple su función, que sería para entrenamiento. Ahora, en cuanto al peso, la referencia de peso es de un Wushu para un atleta masculino de 1,70 m. Y la mayoría de las marcas tienen un peso de 300 a 320 gramos. Son Wushu muy livianos. La marca Wessing coloca en su página que el peso de este Wushu también está entre 300 a 320 gramos. Pero la experiencia que he tenido son los Wushu más pesados que hay. Entonces no sé si las nuevas generaciones, las nuevas versiones de Wushu de esa marca están siendo más livianos o no. Yo voy a colocar aquí según mi experiencia. Yo he entrenado con casi todos los Wushu sintéticos, menos con ese Wuji. Es la única marca que nunca he usado. Los demás los he usado todos. El más liviano, el Wei Wusheng, es uno de mis favoritos, considerando el precio, la calidad y el peso y el diseño también. Es uno de mis favoritos. Pesa aproximadamente 300 gramos. El diámetro en algunas partes es diferente de un CC Wushu, por ejemplo, o de un Wuyea o Wuyue. Esas tres marcas tienen un peso muy similar, pero aparentemente la distribución de peso es un poco diferente. Por ejemplo, puede comenzar con el mismo diámetro y terminar con el mismo diámetro, pero en el medio, a la hora que se va engrosando, adelgazando, aparentemente es diferente. Aún siendo la misma marca, por ejemplo, un Wushu masculino para 1,70 m, no siempre va a tener las mismas características, no va a tener exactamente el mismo peso. Entonces hay una variación incluso dentro de las mismas marcas. Pero en mi experiencia todos los Wushu de esa marca han sido muy buenos en cuanto a peso. Wuji y Wei Wusheng son muy parecidos, pero esa marca no tiene los Wushu de colores. Pero estamos hablando del peso solamente, entonces esos dos son los que a mi parecer no se van a decepcionar, no los van a encontrar nunca pesados. CC Wushu también, CC Wushu y el Wuyea o Wuyue también tiene esa diferencia en cuanto, si tomamos el Wushu, va a tener más o menos un punto de equilibrio similar que los otros. El peso total es el mismo o muy parecido, es difícil de notarlo simplemente tocándolo, pero la distribución de peso también no es la misma. Entonces el Wuyue aparenta ser un poco más difícil a la hora de hacer los giros, por ejemplo, que un CC Wushu. El CC Wushu, en mi experiencia, de nuevo, tengo los dos aquí disponibles, entonces lo he podido usar. El Wei Wusheng también, esos tres. Y el Daijentong, el que usé más el tiempo que estuve en China. Entonces, eso los conozco bastante bien. Siguiendo, el Wuyue, entonces, debido a la distribución de peso, solamente lo coloqué un poco más abajo que el CC Wushu. Pero de nuevo, si tomamos esas cuatro primeras marcas, a simple vista, al simple tacto, no vamos a sentir ninguna diferencia. Solamente con levantar el Wushu no vamos a sentir diferencia. El Daijentong sí me parece un poco más pesado, especialmente su versión de entrenamiento es bastante pesada. Y el más pesado de todos, sin duda, es el Wessing. Es muy pesado. Todos los Wushu que he usado, ¿cómo se dice?, manoseado, han sido muy pesados. Entonces, sin duda, me parece que es el Wushu más pesado que tenemos. En cuanto a precio, yo
los entré a la tienda oficial en la página de Taobao. Cada marca tiene una página oficial dentro de Taobao y saqué el precio de ahí. Muchas de estas marcas tienen la versión de entrenamiento y de competición. Obviamente el de competición es más caro y después depende de si es con color personalizado o color natural de madera, también el precio varía. Y hice esa comparación en diciembre del 2022. Entonces puede variar, pero va a ser muy poco. El precio va a estar en dólar también. El más caro es el Weixin, que tiene un valor de $71. Después el Guyue, la versión más cara, el personalizado, cuesta $85, pero tiene una versión de $50 que simplemente es la misma calidad para competición, pero sin ser personalizado. Entonces no va a tener ningún color específico, no va a tener ningún diseño específico. Talle Gentong cuesta $70 y la versión de entrenamiento cuesta $36. Y el Wei Wuxian también solamente tiene el cambio que el de color es más caro, $65, y la versión de color de madera, color natural, es $56. Guyue también es $56. Como dije anteriormente, esas dos marcas son muy parecidas, pero no tiene las versiones, las Wushu de colores. Y después al final, como el más barato, el CC Wushu, que cuesta $55 y tiene una versión de entrenamiento de $41. Entonces ahí tenemos los precios. Esto en el website, en el sitio web de Taobao, en la página oficial. Dentro del Taobao también podemos encontrar precios diferentes, pero es el precio que se muestra cuando abrimos la página. Colocas la marca, después vas a la tienda, después de la tienda selecciona el Wushu, va a aparecer uno o dos precios al mismo tiempo. Ahí tienes que colocar la opción comprar y ahí aparece el precio final, que es el que coloqué aquí. Seguimos ahora con la calidad. La calidad, como dije, aquí las tiendas muestran algunos videos haciendo algunos tests, pero por ejemplo yo una vez le presté a un amigo mi Wushu para que haga una exhibición y él golpeó el piso de baldosa y lo golpeó aproximadamente 6 veces en el suelo y el Wushu se trizó entero. Entonces, pese a que ellos muestren en videos que se puede golpear piso duro, yo creo que no se puede, no lo recomiendo. Solamente en piso, ¿cómo se llama? EVA, goma, el piso como de goma, o el piso de Wushu. Se doblan mucho, tienen bastante resistencia, pero no para impacto en superficies duras. También he golpeado superficies como lámparas de metal y también se triza muy fácil. Bueno, en cuanto a calidad, la Talle Gentong me parece muy buena. Además que ellos en China daban una garantía de 4 meses y efectivamente yo cambié mi Wushu una vez porque se me quebró antes de los 4 meses o dentro de los 4 meses y ellos me lo cambiaron sin ningún problema. Entonces eso no hay problema. El problema es fuera de China, que es un poco más difícil. El Wei Wuxian es un Wushu que dura muchísimo. Cuando lo toman, porque por ser el más liviano, aparenta ser más frágil, pero no he tenido ningún problema. Ese se quebró algunas veces porque golpeé superficies duras de nuevo. Ese fue el que golpeé una lámpara de metal y se quebró en la punta, en un lugar muy extraño. Por eso creo que solamente pudo haber sido eso. Guyue y CC Wushu los uso actualmente para entrenar y no he tenido ningún problema. Lo uso en piso de EVA y no he tenido ningún problema en cuanto a la calidad. Poco tiempo todavía, lo he usado más o menos 2 meses, por ejemplo, para entrenar, pero no he tenido ningún problema. Me parecen de una calidad muy buena. El Wuji también debe tener la misma calidad del Wei Wuxian, debido a que eran empresas, me parece que estaban juntas al principio y solamente cambiaron la marca. Y el Weixin lo coloqué un poco más abajo. La experiencia de nuevo que tuve con el primer Wushu, una de las primeras versiones que ellos tuvieron, me imagino que las versiones de ahora sean mejores. Sin duda van a ser mejores que las que yo probé, especialmente en lo que se refiere a peso y la calidad también, porque todas las demás marcas mejoraron. Entonces aquí, en cuanto a la duración, yo no he tenido ningún problema con las marcas. Talle Gentong, yo sé que es una marca muy buena, y Wei Wuxian, yo las dos las recomendaría sin ningún problema, pero también creo que las otras no tienen ningún problema en cuanto a su calidad, a la duración, a que van a poder entrenar y competir sin ningún problema, sin miedo a que el Wushu se vaya a quebrar. Se quiebran, no son eternos, ninguno de ellos son eternos, sí se quiebran. Y seguimos ahora con el diseño. El diseño aquí es una opinión bien personal.
Bueno, las demás opiniones también son personales, solamente la de los precios, que es bien objetiva, ya que está ahí en el sitio web de Taobao. Yo simplemente consideré cuál me parece más bonito, su diseño. Allí Gentong, por ejemplo, el dragón que ellos tienen es muy bonito. El Wei Wuxian, sus versiones de colores con el dragón también es muy bonito. Wuyea también, pero ellos no tienen el dragón, tienen los diferentes colores y unos detalles. Por ejemplo, ¿cómo se llama? La funda también es más bonita que los otros, mejor que la de Wei Wuxian, por ejemplo, que también me parece un aspecto importante. Todos tienen al final, como se ven en la foto, esos detalles que tiene la marca en mango, podríamos llamarla, en la parte más gruesa, y una finalización más bonita en la punta. Y entonces esos detalles hacen que los wushu se vean bonitos. Eso es lo que consideré simplemente. Y como la belleza es relativa, pueden discordar de mí sin ningún problema. Wuji también es más simple, no tiene versión de colores. Las versiones que he visto de Weixin son las que menos me gustan, así como la de CC Wushu. La Weixin no tiene el dragón, era simplemente el que parecía una apariencia de madera y nada más. Y el CC Wushu, eso es bien personal, pero a mí no me gustó esa parte que colocaron como una parte antideslizante negra. Sería donde se colocan las manos generalmente. Eso no me parece bonito, no me gusta, incluso en la versión de colores que tienen, que es el de entrenamiento, no me gusta cómo queda. Es algo bien personal. El wushu es muy bueno, su diseño no me gusta. Detalles que él tiene no me gustan. Eso sería en cuanto a los aspectos que yo consideré. Ahí, si alguien conoce o tiene una información más reciente, principalmente del Weixin, que es el que menos me gusta, puede comentar o puede escribirme, ¿vale? Ahí puedo actualizar esto en el futuro, si les parece interesante este tipo de videos. Y bueno, nos vemos en el próximo video.